Y bueno, mis hermanos y oyentes, vamos a continuar con este seriado de lecciones sobre la carta a los Gálatas. En esta noche continuamos abordando el capítulo 5 de la carta, pero esta es ya nuestra quinta parte, quinta lección dentro de lo que es el capítulo quinto. Y veníamos estudiando ya de manera detallada, con profundidad, cada obra de la carne que se enuncia en Gálatas capítulo 5, del 16 al 26, es la parte que estamos abordando. Y habíamos visto la semana anterior acerca de aquellas obras que son idolatría y hechicerías. Se demandó, gastamos buen tiempo en ellas porque requerían estudiarse en su profundidad. Hoy leemos nuevamente el texto. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y vamos a iniciar ahí en el versículo 20, en esta noche, con esta obra de la carne que conocemos o que se menciona aquí como enemistades. ¿Qué son las enemistades? Bueno, en el idioma griego, esa palabra enemistades es esdra, enemistades. Y el significado que arrojan los léxicos, los diccionarios, es este: hostilidad, se puede traducir así, enemistad, como está en la versión Reina Valera de 1960, que es nuestro texto base para los estudios siempre. Puede traducirse odio, que genera distanciamiento, o desprecio. Esas son las variantes que pueden darle una traducción correcta a ese término griego esra, hostilidad, enemistad, odio, desprecio. Por ende, sabemos, mis hermanos, que este tipo de sentimiento, porque ya está abordando el apóstol Pablo las emociones del ser humano que son dañinas, que destruyen el alma, que llevan a la condenación, en el sentido de estar viviendo en ellas, de estar practicándolas, ¿no? Como dice el verso 21 al final, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, como contraparte a esta obra de la carne, Jesús enseñó lo siguiente diciendo en Mateo 5, verso 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Prestemos atención a este término muy mal interpretado por muchos. Ahí en el verso Mateo 5:44, amad. No se trata de un amor sentimental, pasional, filial. No es esa clase de amor la que el Señor manda a que se sienta por los enemigos, o a que se muestre hacia los enemigos, porque esto sería muy complejo, prácticamente un imposible a una persona que se considere enemiga nuestra, que nos cause daño, que nos ultraje, que nos persiga, como dicen las líneas finales del texto. Difícil despertar un sentimiento filial con esa persona. Pero resulta, mis hermanos, que la palabra amad aquí no denota esa clase de amor. La confusión se debe a que, bueno, en el español el término amar implicaría muchas cosas, pero en el idioma original, en el idioma griego,
Hay dos palabras que se traducen amar. Y la que aparece aquí en Mateo 5:44 es agapao. Esa palabra, amad a vuestros enemigos, en el original griego es agapao. Y la define el diccionario Vine de la siguiente forma: el amor cristiano, sea que se ejercite hacia los hermanos o hacia los hombres en general, no es un impulso que provenga de los sentimientos. Nótenlo, no se trata de un amor pasional, emocional, sentimental. Dice el diccionario, no siempre concuerda con la general inclinación de los sentimientos, ni se derrama solo sobre aquellos con los que se descubre una cierta afinidad. Y eso es cierto. Si este amor de Mateo 5:44 fuese sentimental, sería imposible amar a los enemigos, porque el amor sentimental es uno que emerge desde el interior del hombre y este solamente se enfoca con los que se descubre una cierta afinidad. En cambio, el amor de Mateo 5:44 es ordenado por Dios. Yo os digo, habla Jesús y dice, ama a tu enemigo, te está mandando. Ahora, este amor, mire lo que dice aquí. El amor busca el bien de todos, no busca el mal de nadie. El amor busca la oportunidad de hacer el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, ¿qué clase de amor es este término agapao? Resaltamos de lo que dice el léxico de Vine, no es un impulso que provenga de los sentimientos. Entonces, este amor, hermanos, se trata de tener buena voluntad y actitud para con los demás, sin sentir odio, sin sentir rencor, ni envidia, ni ningún tipo de sentimiento hostil hacia el hermano o el prójimo. Ese es amad a vuestros enemigos. Podría bien traducirse: tengan buena voluntad para con los enemigos, muestren una buena actitud hacia ellos y no se quebrantaría para nada la palabra de Dios. El término amad, que la versión Reina Valera traduce así, amad, en el griego es agapao, y tiene más que ver es con la buena voluntad y la actitud nuestra para con los demás. Y Dios quiere que esa actitud, esa voluntad para con el prójimo sea de no sentir odio, de no sentir envidia, de no sentir rencor, ni ningún tipo de emoción o sentimiento hostil, adverso hacia la persona, hacia el prójimo, llámese hermano o no hermano. No podemos sentir eso. Y la enemistad es lo contrario, es mostrar hostilidad, es mostrar odio y desprecio, y eso es una obra de la carne. Pero vuelvo y reitero, cuando Mateo 5:44 dice Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, hermanos, no es el amor emocional, filial o sentimental. O sea, si fuese ese, la palabra griega que debiera aparecer ahí debiera ser fileo. Esa palabra fileo también traduce amor, pero ahí sí es el amor emocional, filial, sentimental. Por ejemplo, ese es el amor que denota entre el padre y el hijo, entre los miembros de la familia, el amor del hombre hacia su esposa y viceversa. Es un amor filial. Jesús, cuando resucitó y se le apareció a los apóstoles, llamó a Pedro aparte y le preguntó, Pedro, ¿me amas? O sea, agapao, ¿me amas? Y Pedro dijo, sí, Señor, te amo. O sea, Pedro, ¿tú tienes buena voluntad para conmigo? ¿Tienes buena actitud? ¿Estás dispuesto a cumplir la obra de evangelismo que te encomiendo? ¿Me amas? ¿Tienes buena voluntad? Segunda vez le pregunta Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Juan capítulo 21, ¿no? Agapao. Pedro vuelve y responde que sí, que tiene buena voluntad. Pero cuando le pregunta la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Es fileo. O sea,
me aprecias, me estimas como tu amigo, como tu Señor, el amor que debemos tener hacia Dios. Y ahí fue donde Pedro lloró, porque se acordó tal vez del momento en que lo negó y dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces son palabras diferentes en el idioma griego que lastimosamente la mayoría de traducciones de la Biblia nos la ponen como amad o amor o amar, y uno no sabe en el español distinguirlas, clasificarlas, pero en el griego hay esa clara distinción. Mateo 5:44 no dice que ame a los enemigos en fileo, en un amor emocional, filial, sentimental. No, no, eso no es lo que nos pide Dios. Lo que Dios nos pide es ama, o sea, agapao a vuestros enemigos. Tengan buena voluntad y buena actitud. Lo contrario a esto son las enemistades, esa obra de la carne que estamos indagando, que estamos estudiando. Mis hermanos, el cristiano está llamado a no sentir odio, a no sentir rencor, ni tener ningún tipo de sentimiento de bronca o odio contra el prójimo. Eso es lo que nos muestra entonces la voluntad de Dios, y a eso apunta esa palabra enemistades, es hacer todo lo contrario a ello, no mostrar hostilidad hacia nadie. Un cristiano no puede tener un carácter hostil hacia su prójimo, y menos si es su hermano en Cristo. Por más difícil de tratar que sea un hermano en la iglesia, tenemos que mostrar siempre buena voluntad y actitud, teniéndole paciencia, soportando sus flaquezas. No puede haber enemistades en ese ámbito, ¿no? No puede existir eso en el corazón de los creyentes. Por lo tanto, cualquier sentimiento hostil que yo muestre hacia un hermano o hermana de la iglesia o hacia el prójimo, se constituye en esa obra de la carne, es ra, enemistades. Y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Observen, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, Jesús también abordó muchos más detalles sobre esta cuestión y observen, Mateo 5 del 21 al 24. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero luego dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, que muestre enemistad, hostilidad, desprecio, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, fatuo significa tonto, tonto, pero obviamente en este contexto está hablando de tratar de tonto al prójimo con un sentimiento de odio y desprecio. Muchas veces sucede que estamos tratando entre amigos, hermanos, familiares, y nos decimos así tan tonto, pero no hay odio, no hay esa clase de desprecio, no hay esa hostilidad, no hay enemistad. En ese contexto no sería pecaminoso, pero aquí el pasaje está hablando que cualquiera que se enoje contra su hermano y le llame fatu, una palabra mínima, pero dicha con odio, quedará expuesto al infierno del fuego. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar, si vas a adorar a Dios, aquí habla del altar del Antiguo Testamento, el altar de los sacrificios, pero el principio aplica para nosotros hoy día, cuando vamos a la iglesia, cuando vamos a llevar a cabo cualquier tipo de adoración hacia Dios. Si nos acercamos a adorar a Dios y nos acordamos de que hay una enemistad con el hermano, que el hermano tiene algo contra mí, tal vez yo le ofendí, tal vez yo pequé, entonces nos dice el Señor que no ofrezcamos nada hasta que no nos reconciliemos primero con el hermano que hemos afectado. Entonces, solo hasta ese momento, entonces, un indicativo de tiempo, griego tote, entonces, ven y presenta tu ofrenda. Solo hasta ese momento Dios aceptará nuestra adoración. Lastimosamente esta obra de la carne, la enemistad, la hostilidad,
Muchos andan viviendo en ella como si nada hubiese pasado y se congregan y creen que Dios les está recibiendo la adoración, creen que Dios está aceptando todos los cánticos, creen que Dios tiene comunión con ellos, pero este texto claramente muestra que no. Algunos son del sentir de que si tienen un problema con un hermano, sobre todo lo he visto acá en la ciudad de Bogotá, que hay varias iglesias de Cristo. Un hermano tiene un problema con otro hermano, hay hostilidad, hay enemistad. No solucionan esto, pero pretenden seguir adorando a Dios. ¿Saben qué hacen? Se retiran de la iglesia local en donde tienen el problema, van y ponen su membresía en otra congregación y creen que allá Dios les va a aceptar la adoración. Este texto dice que no. Y además, si estás en esa práctica de hostilidad, de enemistad, de odio, no heredarán el reino de Dios, se van a perder, porque los que practican esa obra de la carne no van a ser salvos. Entonces es algo a lo que hay que prestarle mucha atención. Como cristianos no podemos tener enemigos, hostilidades y desprecio hacia el prójimo. Dice Primera de Juan capítulo 3 del 14 al 15, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Aquellos que dicen que están llevando la vida eterna, la vida en Cristo, pero no aman al hermano, no han pasado de muerte a vida, todavía están muertos en sus delitos y pecados. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Esto es algo serio, mis hermanos, es algo importantísimo. Y dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, así no lo cometa de hecho. En su corazón ya asesinó a esa persona, ya mostró hostilidad, ya hay desprecio, es como si para él no existiera y Dios no se agrada de eso y Dios examina los corazones. Todo el que aborrece a su hermano es delante de Dios es homicida. Veíamos la lección pasada que el que es avaro practica la idolatría o los avaros son idólatras. Hoy estamos viendo que el que tiene enemistades es un homicida, que el que desprecia a su hermano, lo aborrece, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, está perdido. Entonces, mis hermanos, vuelvo y reitero, no se debe interpretar este amar a los enemigos, no se debe interpretar como que debemos tener o sentir feeling. Dios no nos está pidiendo ese tipo de emoción, amor sentimental, emocional o pasional con todos. No, el griego fileo no es el que está ahí. Más bien, Dios lo que nos pide es que nosotros debemos mostrar, tener y mostrar buena voluntad y disposición para con aquel, aunque nos ultraje y nos ofenda. Ahí está el griego agapao. Buena voluntad y disposición para con el prójimo, anulando de nosotros el sentimiento de rechazo, de odio, bronca o desprecio. Eso no debe existir en los creyentes. Entonces ahí, mis hermanos, vamos comprendiendo qué es lo que Dios nos quiere decir cuando habla de las obras de la carne y entre ellas están las enemistades. La siguiente obra de la carne, pleitos. Esta palabra pleitos en el idioma griego es eris, eris. En la mitología griega existía una diosa llamada Eris y era la diosa de la enemistad, la diosa de la guerra. Y es la palabra que en el griego se utiliza para hablar acerca de los pleitos. Observen el significado que arrojan los diccionarios y léxicos del idioma griego. Se puede traducir contenciones, luchas, disputas, peleas, rencillas, discordias. Vivir en ellas, vivir de pleito en pleito con un hermano, solucionar un problema y meterse en otro, eso es carnalidad. La práctica de esto se constituye pecado y los que lo practican no heredan el reino de Dios. Por supuesto, a veces son inevitables las disensiones y los pleitos. A veces es inevitable la vida misma. Nos envuelve a veces en situaciones donde entramos en pleitos, en luchas, en disputas con miembros de la familia. Las parejas entran a veces en esta cuestión. Pero una cosa es que
la vida te traiga pleitos y otra cosa es que tú los busques. El que los busca y se mete en ellos y no aprende nada de los golpes que la vida le da, sino que se mete en problemas, tal vez porque no controla su lengua, tal vez porque es imprudente, tal vez porque es contencioso. Ese es el que está viviendo en las obras de la carne, ese es el que practica esto. Eris es contencioso, disputador, rencilloso, le encanta la discordia y eso no es la conducta del cristiano. Los pleitos se tratan de la manifestación de la enemistad o bronca contra el prójimo y es el fruto de la ira y el odio personal. O sea, lo que es la ira y las enemistades van a conducir a estar envueltos en ¿qué? En pleitos. Ese es el fruto. Y vuelvo y reitero, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y vuelvo y repito, no es que sea pecado, que la vida nos trajo un pleito, que las situaciones adversas con ciertas personas, con familiares, y nos vimos envueltos en un lío, en un pleito, y toca tratar de solucionarlo, no significa que porque nos llegó, entonces hemos pecado y ya nos perdimos la bendición del reino, no. Se refiere a aquellos que les encanta vivir en ellos, que se deleitan, que lo practican y que si están en paz van y buscan el pleito y se meten en ellos. Esos son los que practican este término eris y no van a heredar el reino de Dios. Ahora, una pregunta que muchos se suelen hacer, vamos a responderla aquí. Merece aclararse que el deber es personal, o sea, el deber de solucionar los problemas, de terminar los pleitos, el deber es individual, personal. Cada cristiano debe procurar buscarle solución al pleito en el que esté envuelto. Y la acción pacificadora debe surgir de uno mismo, la iniciativa debiera ser de uno siempre. Pero si uno ha procurado la paz con alguno con quien tuvo discordia, y este no quiere conciliar, ya es el prójimo el que no quiere conciliar. El pecado recae sobre este último, no sobre nosotros. Nosotros en ese sentido libramos nuestras almas. Cuando uno buscó la paz y la reconciliación, pero el otro no quiso conciliar, observen lo que resalto aquí, quien buscó la paz libró su responsabilidad ante Dios y por ende libró su alma. Entonces, el cristiano debe procurar siempre salirse de cualquier pleito. Se nos sale de las manos, es que el prójimo no quiera anular esa dificultad, anular esa disputa, sino que quiera seguir en ella. Pero de parte nuestra debemos procurar estar en paz. Y eso es lo que dice Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros nuestra iniciativa, estad en paz con todos los hombres. Bueno, algunos se cuestionan a veces, se vienen ciertas preguntas con este tema. Por ejemplo, en lo personal, yo siempre he visto este texto como una dificultad, pero vamos a mirarlo. En Judas 3 se le dice al cristiano, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquel cristiano se le manda a contender ardientemente y esto por supuesto implica que vamos a estar envueltos en pleitos por asuntos de la fe. Pienso que este tipo de pleito sería como decir la excepción a la regla. Es decir, no constituye pecado entrar en una disputa o en un pleito cuando se trata de discutir asuntos de la palabra de Dios. Ahora, esto tiene que tener su equilibrio. ¿Por qué? Porque si estamos contendiendo ardientemente por la fe con el propósito de salvar almas o de defender la verdad y mostrarla ante aquellos que enseñan lo contrario, pero la mira y el propósito principal es rescatar almas, es válida esa clase de pleito, de disputa. Pero hay algunos que les gusta es simplemente pelear por discutir y utilizan como escudo, como salvaguarda y justificación
Es que estoy debatiendo por la palabra de Dios, es que estoy predicando el evangelio y entré en un conflicto. Cuando en el corazón hay es el deseo de sobresalir, de jactarse, de humillar al oponente, eso Dios no lo admira. Eso lo reprochó el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 16, cuando dijo, hay unos que anuncian a Cristo por contención. Son contenciosos, son pleitistas, les encanta vivir en ese tipo de situaciones, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Claramente el debatir por simplemente resaltar o querer pelear, eso es una obra de la carne, eso es una cuestión que Dios no acepta y que todos como cristianos debiéramos trabajar en ello. Siguiente obra de la carne, celos. Esa palabra celos en el idioma griego es así, celos con Z. De ahí viene el término celote, o sea, los celosos. ¿Qué significan los celos? Esta obra es, hermanos, arma de doble filo. Puede ser buena en ciertas circunstancias, bajo ciertas situaciones, pero puede ser mala bajo otras. Vamos a mirar. ¿Qué significa primeramente ese término celos? Fervor, emoción de la mente, pasión por algo, furor. Noten que en el solo significado el término es neutro. No se ve si es o no es pecaminoso, aunque en esta lista de Gálatas 5 se toma como algo pecaminoso. Pero en ciertos contextos no es malo. Tener fervor, tener emoción de la mente, pasión por algo, furor por algo, eso no es pecado bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, observen 2 Corintios 11:2. Pablo dijo, porque os celo, ahí está el término, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí los celos no constituyen pecado porque están enfocados en tener un fervor. Pablo tenía un fervor por los corintios, los amaba tanto y se emocionaba al hablarles y les decía, los he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y por eso en su celo los protegía de las falsas doctrinas. Observen este otro texto, Juan 2:17, cuando Jesús vio que había cambistas dentro del templo vendiendo cosas, les volcó las mesas y dice el texto, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Era un fervor por mostrar y exigir reverencia en las cosas de Dios, y en este ámbito los celos no son obra de la carne o no es una cuestión pecaminosa. Miren este otro texto, se nos manda a los cristianos a ser celosos, Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Así que mis hermanos, en esas circunstancias, bajo ese panorama, los celos en este sentido no son malos. Nosotros, de hecho, los cristianos tenemos que, por las cosas de Dios, por las cosas espirituales, por las cosas de la iglesia, ser celosos, o sea, fervorosos, ardiendo en espíritu y el deseo de estar en la casa de Dios, emocionados en nuestra mente, sentir pasión por eso, sentir furor, ánimo, buena voluntad, pero con ese celo y con esa dedicación por las cosas de Dios, y en ese ámbito no es pecaminoso. Ahora la pregunta es, ¿cuándo son pecaminosos los celos? Porque claramente en Gálatas 5 se expresan como situación pecaminosa. Dice al final que los practican no heredarán el reino de Dios. Ahora entendemos a la luz de estos textos que practicar los celos, ese fervor, bajo estos parámetros que nos muestran estos pasajes, no constituye pecado. Pero sí hay situaciones donde esos celos, ese fervor, la pasión por algo, el furor, se constituye pecaminoso y a Dios le desagrada. ¿Cuándo? Cuando ese fervor no está sustentado por el conocimiento de Dios. Cuando mi emoción y mi fervor es en ignorancia. Recuerdo yo hace años le preguntaba en La Dorada, Caldas, a un joven
que decía que apoyaba a un club de fútbol y decía que era apasionado por un club de fútbol, y yo le pregunté: ¿por qué eres hincha? ¿Por qué te consideras hincha de ese equipo? No lo sé, no lo sé. O sea, un fervor sin base, sin fundamento. Ahí es donde viene el lío, y ahí es donde la Biblia lo señala como una obra de la carne. En Romanos capítulo 10, del 1 al 3, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y mire lo que dice: porque yo les doy testimonio de que los judíos, los israelitas, tienen celo de Dios. Pero el problema, estos celos eran pecaminosos. ¿Por qué? El problema, dice, pero no conforme a ciencia. Un celo sin conocimiento no tiene validez delante de Dios, no tiene méritos. Antes se vuelve opresivo, se vuelve un asunto de ignorancia de la persona. Ser fervoroso sin causa alguna, sin base lógica, sin explicación, simplemente una emoción incontrolada que va contra lo que es la sobriedad, contra lo que es el dominio propio, ahí se constituye en pecado, ahí se constituye en una obra de la carne. Entonces, los judíos tenían celo de Dios, dice Romanos 10:2, sí, pero no conforme a ciencia. Era un celo, un fervor en la ignorancia total. En la ignorancia, en el desconocimiento, no conforme a ciencia significa sin conocimiento. Y el verso que sigue dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y este celo sin ciencia es lo que popularmente llamamos fanatismo. Fanatismo, lo define así el diccionario Larousse, es que defiende con tenacidad desmedida y apasionamiento creencias u opiniones, sobre todo religiosas o políticas, preocupado o entusiasmado ciegamente, o sea, sin conocimiento, en ignorancia total, ciegamente por una cosa. Entonces, hermanos, mis hermanas, las personas que oyen, ¿tienen celo de Dios? Válido, válido, hay que tener fervor, pero ese fervor es porque conoce su voluntad, tiene bases en las escrituras, en la verdad de Dios, o es simplemente fanatismo. Un celo sin ciencia, un celo sin conocimiento, se constituye en obra de la carne. Miren ese Romanos 10, versículo 2, que dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Miren ese texto como se traduce en la Nueva Traducción Viviente. Declaro en su favor que son fanáticos del servicio de Dios, pero en una forma equivocada, sin conocimiento. Y así hay muchos hoy día. Muchos en las denominaciones son fervorosos de su religión, pero carecen de entendimiento, no comprenden las escrituras, no saben ni lo que hacen ni lo que practican, pero son fervorosos. Le preguntaba hace años a un católico: ¿y por qué todas las noches tomas un rosario y haces las oraciones seguido? ¿Por qué lo haces? Eres muy fervoroso, muy dedicado a eso. Ay, sí, yo me emociono, yo siento una emoción muy grande al rezar el rosario. ¿Pero por qué lo haces? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué hay que rezar el rosario? ¿Para qué? ¿Con qué fines? ¿Qué propósitos? ¿Qué conoces de eso? Y absolutamente nada. Eso es un celo sin ciencia. Y eso es una obra de la carne que se debe corregir. Observen, cuando estos celos, hermanos, no están basados en un fundamento, en un conocimiento válido, no es conforme a ciencia, ese celo se puede volver muy, muy peligroso. Un fanático cegado por el ardor, la emoción, la pasión por algo y que no conoce el trasfondo de las cosas, puede llegar a cometer muchos errores. Ese error lo cometió Pablo antes de convertirse a Cristo. En Filipenses capítulo 3, verso 6 dice: en cuanto a celo, cuando Pablo era fariseo, cuando no era cristiano, tenía celo de Dios, pero dice: en cuanto a celo, llegué a cometer la atrocidad de perseguir la iglesia. Dice: en cuanto a celo, fui perseguidor de la iglesia. Un celo sin ciencia,
lo conllevó a cometer muchos errores, entre esos perseguir la iglesia del Señor. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 3. Dice Pablo a los Corintios: aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros ¿qué? Celos. Y no es que aquí los celos de los corintios sean el fervor por las cosas de Dios, no. Era una pasión o emoción por algo en lo que ellos ignoraban, carecían de conocimiento. Esa clase de celo es obra de la carne. Por eso dice, sois carnales. Tener celos sin ciencia es carnalidad. Teniendo celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Esos son los celos negativos, y en esa escala, en esta esfera, es que se vuelven pecado, obra de la carne, y Dios las condena en Gálatas capítulo 5, verso 20. Ahora observen Santiago 3:14. Pero si tenéis celos amargos, y además de eso le suma contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad. Esta, hermanos, son la clase de celos que Dios condena en las Escrituras. Pasemos a la siguiente obra de la carne: iras. Iras. Alguno dirá que está muy ligado a lo que son las enemistades, pero vamos a ver qué significa el término iras. En el griego es thumos, iras. Se traduce iras, pero en el texto original griego dice thumos. ¿Qué traduce? ¿Cómo se puede traducir? ¿Qué significa este término? Furia, calor, pero del temperamento, ¿no? Hirviendo en genio, inflamación de carácter. Vuelvo y reitero, el texto no está diciendo que los que la sientan se van para el infierno, que el que sienta ira entonces se pierde la bendición del reino. No, el versículo 21 habla es de los que practican estas cosas, porque siendo sinceros y honestos, es imposible no sentir ira, no sentir furor, no sentir enojo, no estar mal geniado en ciertas situaciones de vida. Evitarlo es imposible. Por eso Pablo fue sabio y en Efesios 4:26 dijo: airaos, thumos, pero no pequis. O sea, la emoción, el sentimiento de ira se puede llegar a sentir, pero tenemos que ser muy cuidadosos de que no se vuelva pecaminoso. ¿Cuándo se vuelve pecaminoso? Dice, pero no pequéis. ¿Cuándo se vuelve pecaminoso? Cuando le damos larga a esa emoción. Cuando pasa un día entero y nuestro genio y temperamento no ha cambiado, sigue lleno de iracundez, de furia, entonces esa persona no es que sintió la emoción de paso, no, ya la está practicando, ya está viviendo en ella, y por eso advierte y dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que esa furia, que esa ira no se alargue en tu vida, no puedes dejarte dominar por ella. El cristiano está llamado a ejercer dominio propio sobre sus emociones. Entonces la ira también es un arma de doble filo. Nosotros leemos en la Biblia de la ira de Dios que viene sobre los hijos de desobediencia, pero no se constituye en pecado. Ahora, en nosotros se vuelve pecaminoso cuando nuestro genio y carácter es dominado y controlado por esa ira. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, que no pasen las horas, se acabe el día y tú sigas con la misma emoción, el mismo sentimiento de ira, de furia, de inflamación de carácter. No puede ser así. Cuando eso ocurre en tu vida, cuando eres una persona que la ira te carcome, te domina y no se te quita, mira lo que sucede. Esa furia, arriba leamos ira, esa furia la estás practicando. Ya no se vuelve un asunto de que pasó, fue momentánea, no, la estás practicando, y los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. El Señor entonces nos dice en Efesios 4, verso 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, que se quite de nosotros, gritería, maledicencias y toda malicia. Además, la ira va a conllevarnos
a los pleitos, la anterior obra de la carne, los pleitos, lo dice Proverbios 29-22, el hombre iracundo levanta ¿qué? Contiendas, y el furioso muchas veces peca. Bueno, pasemos a la siguiente obra de la carne, contiendas. Con este término vamos a andar despacio. Pareciera sencillo de entender porque, claro, ¿qué es contienda? Entonces alguno dirá, la Biblia tiene redundancias. Habló de pleitos ahí mismo en las líneas anteriores y ahora habla de contiendas, pero muchos entendemos, y creo que con la lección de hoy podemos decir, entendíamos que contiendas y pleitos son lo mismo. Pero vamos a ver qué significa esa palabra contiendas o cuál es el uso bíblico que se le da aquí. La palabra contiendas es eritia. Acuérdense que ahorita la palabra enemistades era eris, pero aquí contiendas es un derivado de eris, eritia, contiendas. ¿Qué significa? No se trata tanto de las disputas, de las contrariedades con otras personas, porque ya hablamos de los pleitos. Y yo no creo que el texto cometa una redundancia. Pleitos, perdón, contiendas, ericia significa rivalidades, pero que son alimentadas por la ambición de la persona, por el orgullo, por la soberbia. Es ambiciosa de gloria, de elogios, quiere resaltar. Dicen los diccionarios, rivalidades por ambición. Es la persona que busca lo suyo propio, deseo de promocionarse, de resaltar, una ambición egoísta. Esa es la definición de eritia. Lastimosamente, la versión Reina Valera nos la traduce contiendas y aquí nos presenta entonces dificultades para entender qué es realmente eritia. Creo que no debiera traducirse contiendas, sino más bien ambiciones. Sería una mejor traducción. Observen un personaje en la Biblia que sufría de este mal, de esta obra de la carne, eritia, o sea, generaba rivalidades por ambición, buscaba lo suyo propio, el deseo de resaltar, de promocionarse, una ambición egoísta, eso es eritia, era Diótrefes. Tercera de Juan del 9 al 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, una ambición por resaltar. Y eso lo conllevaba a tener rivalidades por esa ambición. O sea, ¿cuál era el pecado de Diótrefes? Eritia, o sea, ambición por rivalidad. Al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, que hacía con los apóstoles como Juan, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace. Observen, cuando una persona está atrapada por ese pecado, eritia, rivalidad por ambición, empieza a hablar mal de los demás para minimizarlos y poder resaltar. No puede resaltar por sus propios medios, por sus acciones buenas, sino que para poder resaltar necesita opacar al prójimo. Y eso era lo que hacía Diótrefes. Parloteaba con palabras malignas contra los apóstoles. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ese era el pecado de Diótrefes, eritia, o sea, una ambición que lo conllevó a generar rivalidades con los demás. Santiago exhorta con esto. Sobre todo, este es uno de los pecados comunes, lo voy a decir abiertamente, véngase la polémica que se venga. Hermanos, este es uno de los pecados comunes de los predicadores. Porque muchos quieren resaltar. Quieren mostrar ser los más conocedores de la Biblia y que toda la hermandad los respete, así como Diótrefes, resaltar, pero para lograrlo no se ponen a estudiar, no se dedican a la oración, no llevan una vida santa, no. Más bien buscan la manera de opacar a otros, generalmente a los que ven como rivales, a los que ven que de pronto tienen un mejor conocimiento, están pendientes de ver cómo le disparan, de ver en qué tropieza, en qué se equivoca, entran en escena para resaltar y quieren que los demás digan, oh, ese hermano como sabe de Biblia, ese hermano como sabe mucho, pero está pecando por eso, lo está carcomiendo
la ambición, ericia, esa obra de la carne es la que lo está absorbiendo en su vida. Santiago capítulo 3, del 13 al 14. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y lo dice en un contexto donde se habló diciendo, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Habla en particular a los que exponen, a los que enseñan. Aquí dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea, ¿quién es maestro? ¿Quién es el que enseña? ¿Quién es el que se las da de mucho conocimiento? Mire lo que le dice. Muestre, pero por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Sea humilde y resalte por su buena conducta. No resalte por meter en pleitos y buscarle la caída a los demás. Y el verso que sigue, mire lo que dice. Pero si tenéis celos amargos, ¿y qué dice? Y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Esa palabra contención aquí, en Santiago 3:14, es eritia. Lastimosamente la Reina Valera por todos lados la traduce como contienda, pero debiera traducirse ambición. Pero si tenéis celos amargos y ambición, contención en ese sentido, ambición en el corazón, si siente en su corazón el deseo, quiero resaltar, quiero que me admiren, frénate, no lo manifiestes. Dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Quiero que ese texto, Santiago 3, verso 14, lo miremos en esta traducción, la nueva traducción viviente. Pero si tienen envidias amargas, y miren que aquí sí lo traduce bien, y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Porque es que el término eritia debe traducirse mejor, es ambiciones, y eso carcome a muchos. Seguimos. Siguiente obra de la carne, disensiones. Pensaríamos que son sinónimos de pleitos o de las anteriores, pero vamos a ver su significado, porque es que cuando el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, introdujo estas palabras, mis hermanos, no añadió redundancias. Dios es perfecto y cada obra de la carne tiene su significado en particular. Disensiones, griego dicostasia o dicostasia. Miren cómo se desglosa en un diccionario del idioma bíblico griego. Disensiones es dicostasia. Mire cómo se separa, se desglosa. Estar aparte. Eso es lo que literalmente traduce el término. Dique, de dicostasia. Dique es aparte y estasis, estar aparte. Entonces se puede traducir como divisiones, discordia, armar bandos, armar grupitos separados los unos de los otros dentro de una congregación. El que genera esta situación de armar bandos está pecando por dicostasia, o sea, disensiones. Ahora, quiero que presten atención a esto. No siempre este pecado, no siempre tiene que ver con asuntos doctrinales, porque algunos ven disensiones o divisiones en el ámbito doctrinal. No siempre tiene que ver con asuntos doctrinales, y en el orden que se muestra en Gálatas, apunta es a la formación de partidos o bandos. Vamos a mirar este texto, Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, ahí en el griego es dicostasia, y tropiezos en contra de la doctrina. Aquí en este pasaje sí es en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Ellos no van a heredar el reino de Dios si generan divisiones o disensiones con respecto a la doctrina del Señor. Pero, vuelvo y reitero, este término no siempre tiene que ver con asuntos doctrinales. En Romanos 16:17 sí envuelve cuestiones doctrinales, pero puede haber disensiones por favoritismos. Y este es un mal común de muchas personas, lastimosamente. Los favoritos por los que más se inclinan y menosprecian a los otros. Esto no debe haber en la iglesia del Señor. Disensión por favoritismos. Observen. Primera de Corintios 3, del 3 al 4. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y ¿qué? Dicostasia, disensiones,
no sois carnales y andáis como hombres. ¿Qué clase de disensión era la que tenían los corintios aquí en Primera de Corintios 3? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro que decía, yo soy de Apolos. Dentro de la iglesia se formaban bandos, los que admiran al apóstol Pablo, los que admiran a Apolos, y estaban divididos, separados. Eso es disensión, y eso es generar división, discordia, y eso no es bueno en la iglesia, y el Señor lo censura, lo condena como una obra de la carne. Mis hermanos, son las 8, pero les pido que estén ahí conectados. Me tomaré 10 minutos más para poder pasar a la siguiente, que son herejías, y hablar con lujo de detalle sobre esta obra de la carne. Sigan conectados. Miremos Santiago sobre este asunto de la disensión. Otra clase de disensión, bueno, la anterior por favoritismos, pero hay otra clase, por discriminar según la clase social. Observen, Santiago 2 del 1 al 4. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Hacer acepción de personas es generar disensiones. Ahora, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado el que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y luego le dice al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, estate tú allí. Ahí ya estamos generando ¿qué? Disensiones, y eso lo condena la Escritura. No hacéis distinciones, juicios, señalamientos, y de paso separamos la hermandad entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Eso es una obra de la carne. Y bueno, mis hermanos, para finalizar en estos 10 minutos que restan, hablemos de las herejías. ¿Qué son las herejías? Generalmente se interpretan como doctrinas falsas. Tienen razón, sí implican las doctrinas falsas, pero no es ese el significado neto del término. Vamos a ver qué significa herejías. Prácticamente es una transliteración, jairesis o herejías, jairesis. Ese es el término griego. Ahora, por favor, presten atención a lo que va a aparecer en pantalla, herejías, griego, jairesis. No confundir esto con estar equivocado en la interpretación de un texto. Qué triste es que algún hermano, predicador, cristiano, miembro de la iglesia, que está entusiasmado con el estudio de la Biblia, tal vez se atreva a dar un estudio, tal vez en una charla con otro hable de un asunto doctrinal, y en medio de su investigación y de su estudio sincero y honesto se equivoque en la interpretación del pasaje, y de una vez se levantan algunos diciendo, hereje, es un hereje, porque se equivocó en la interpretación de un texto. No, no es esa la herejía. No confundir con estar equivocado en la interpretación de un texto, cosa que todos podemos llegar a cometer. Herejía es cuando la falsa doctrina se genera por la mala intención. Vamos a mirar el significado. Imposición de opiniones que toman el lugar de la doctrina. Es cuando tú tienes una creencia que no es la voluntad de Dios o que no es doctrina, puede ser un asunto de opinión, pero tu fervor y tu celo por esa opinión es muy fuerte, que quieres que los demás te hagan caso en eso. Aunque Dios no le mande a los demás, te impones en eso y siembras eso y exiges que los demás actúen y piensen como tú, y haces un estratagema y armas un argumento y usas textos de la Biblia para justificar tu opinión y la siembras y la impones. Eso es una herejía. Eso es lo que significa. Miremos los diccionarios como la definen. Diccionario Bain dice, una opinión, especialmente una opinión voluntariosa, o sea, intencionada, que toma el lugar del sometimiento al poder de la verdad. O sea, esa opinión para esa persona se le convierte en doctrina o en la voluntad de Dios, que toma el lugar
del sometimiento al poder de la verdad y que conduce a la división y a la formación de partidos o sectas dentro de la iglesia. Eso es una herejía. Así que yo en muchas ocasiones, mis hermanos, tal vez ustedes me han escuchado, varios de ustedes, que soy acérrimo contra imponer opiniones, contra esto de que algunos llaman a unas cosas pecado, pero lo llaman sin justificación bíblica y quieren imponer y quieren que los demás piensen que eso es pecado y arma sus argumentos. Tengamos cuidado porque esas son las herejías. Miremos lo que define el léxico de Taller: disensiones que surgen de la diversidad de opiniones y objetivos. Eso es una herejía. Voy a ilustrarlo aquí a través de gráficos para que entendamos. Miremos, trasladémonos al primer siglo, miremos la iglesia de Roma, por ejemplo, o la iglesia en Galacia, cómo era la situación y cómo empezaron las primeras herejías. Existían los judíos se estaban volviendo cristianos, pero ellos venían acostumbrados, habituados por tradición desde su nacimiento a una cultura en la que se les enseñó que, por ejemplo, comer ciertos animales era pecado, animales considerados inmundos bajo la ley. Ellos entendían que debían comer solamente legumbres y si comían carne era carne de cordero o de los animales que en la ley se les permitía. Ese era el pensamiento de ellos. Y ellos desarrollaron la idea de que vivir así, llevar ese estilo de vida, era lo más agradable delante de Dios. Para ellos eso era agradar a Dios. Pero ¿qué pasó? Vino Cristo, estableció su iglesia, vino el Espíritu Santo, revela su voluntad y muestra que los gentiles son parte del reino de Dios también y que pueden heredar la salvación. Pero los gentiles venían acostumbrados a otro tipo de costumbres en cuanto a, por ejemplo, su alimentación. Ellos comían cerdo, animal que para los judíos era inmundo, pecado, pero para el gentil no. ¿Cuál fue el problema que empezó a haber dentro de la iglesia del Señor? Bueno, la voluntad del Señor, en el Nuevo Testamento leemos que esas leyes quedaron abrogadas, quedaron abolidas, pero al judío le costaba desarraigarse de eso, le costaba aceptar que esa ley quedó abrogada y estaba tan arraigado en su opinión sobre el método o la forma de alimentación que ¿qué terminaron haciendo estos judíos? Imponía su opinión sobre el gentil. Eso lo podemos leer en Romanos capítulo 14. Imponía su opinión sobre el gentil. Ahora, ¿cómo imponían la opinión? ¿De qué forma? ¿Cómo lo lograban? ¿Cómo lograban que los gentiles se sometieran a sus opiniones? No eran asuntos de la doctrina de Cristo, no se revela en el Nuevo Testamento, no se dice en las páginas del Nuevo Testamento que el cristiano tiene que alimentarse exactamente igual bajo el sistema de alimentación de los judíos, que tenían que comer lo mismo. No, no dice eso. Pero ¿cómo lograban los judíos imponer su opinión? Bueno, primero, observen cómo se desarrolla una herejía. ¿Cómo es que una herejía sale a la luz? Generalmente lo logran por medio de argumentación sutil. Empiezan a inventarse sus argumentos. Empiezan a hablar y a generar filosofías. Es que algunos decían, es que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo le vas a meter a tu cuerpo carne de cerdo que es inmunda? A Dios no le agrada esas cosas. Mejor, para estar seguro de tu salvación, come legumbres, come carne de cordero, no consumas cerdo. Eran los argumentación sutil. Ese es el primer paso para que nazca una herejía. Luego el individuo tiene una opinión personal sobre cierto tema, pero está tan arraigado a su propia opinión que no soporta ver que otros discrepen con él. Y por lo tanto, ¿qué hace? Busca la forma de imponerla sobre los demás. Eso era lo que pasaba con los judíos. No soportaban ver a los gentiles comiendo carne de cerdo, haciendo caso de ciertos días,
No soportaba eso, aunque se les dijera que eso delante de Dios ya no es importante, que la ley quedó abrogada, no soportaban, su opinión los dominaba y querían imponerla sobre los demás. Para lograrlo, recurrieron a la argumentación sutil. Así nacen las herejías, mis hermanos. O sea, usan mal las escrituras, sacan textos fuera de su contexto y los acomodan a la opinión que ellos quieren imponer. Y te hacen ver que lo que ellos dicen está en la Biblia, pero realmente no. Así nace una herejía. Al final, su opinión queda expuesta como si se tratase de la voluntad de Dios. O sea, esa opinión se volvió doctrina porque así la expresaron. Y añaden que, ¿qué hace un hereje? Añade que quien se oponga a su opinión peca porque la mostró y la expresó como si fuera la voluntad de Dios. Ahí nació una herejía. Finalmente, estas opiniones toman fuerza de precepto, pero no son preceptos de Dios, toman esa fuerza y se vuelven dogmas y luego surgen sectas religiosas, empiezan a haber partidarios de esas opiniones, partidarios de esa ideología y se divide la iglesia. Así nace, hermanos, una herejía. Leamos arriba, ¿qué es una herejía? Es una imposición de opiniones que toman el lugar de la doctrina. Así la definen los diccionarios. Y eso es un pecado. Y los que practican eso, los que no son capaces de frenarse y decir, no impongo mi opinión, la dejo para mí, pero no la impongo sobre los demás, ni genero discordia con mis opiniones, están practicando esa obra de la carne, son herejes. Eso es lo que significa realmente el término herejía. Hoy día se le ha dado como otra connotación, falsas doctrinas. Bueno, sí, porque son falsas doctrinas, pero tienen todo este trasfondo. Pablo los combatió. Pablo los combatió. Esta clase de mal, herejías. Observen Colosenses 2:20. ¿Por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como habían cristianos que empezaban con sus opiniones y sus escrúpulos a decir, no manejes, ni gustes, ni aun toques porque todo eso es pecado? Justificación bíblica, ninguna, ningún pasaje los justificaba. Era meramente su opinión personal de que manejar, gustar y tocar ciertas cosas, ciertas cuestiones, era pecado. Y dice Pablo que todo eso es en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, o sea, herejías, imposición de opiniones que toman el lugar de la doctrina, porque lo que estaban buscando era someter a los demás. Por eso Pablo les reclamaba a los colosenses diciendo, ¿por qué se someten a preceptos que no son la doctrina del Señor? Y en el versículo 9 les dijo, tengan cuidado con las filosofías huecas del mundo y anden según Cristo. En él habita toda la plenitud de la deidad. No se sometan a las opiniones de los hombres. No dejen que las herejías dominen y prevalezcan en la iglesia. Ahora, dice cosas que todas se destruyen con el uso. Este tipo de reglas, mis hermanos, suelen imponerse generalmente por medio de argumentación sutil, dando un mal uso a las escrituras. El hereje busca imponer su opinión dándole tinte bíblico, forzando la Biblia para que se interprete y se entienda como que lo que su opinión dice está en armonía con la Biblia. Pregunta, ¿por qué muchos caen en herejías? Primer factor, por desconocimiento de la Biblia. Cuando no se conoce y no se estudia bien la Biblia, no aprendemos a distinguir qué es lo bueno, qué es lo malo. Los cristianos que han alcanzado madurez son los que saben definir qué es lo bueno y qué es lo malo, pero los que no están expuestos a caer en herejías, a creerle la opinión a ciertas personas. Y entonces, en ese sentido, los niños fluctuantes, ser niño fluctuante, carecer de conocimiento de las escrituras, va a hacer que seamos llevados por doquiera de todo viento de doctrina, donde los herejes entran en acción por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Otra razón, hay más razones. ¿Por qué muchos caen en herejías? Una segunda razón, y es porque cuando usted escucha al hereje y usa mal las escrituras y enreda y hace sus artimañas con la Biblia para hacerte ver que cierta cosa es pecado,
Esas cosas como que tratan de convencerlo a uno. Uno como que les haya lógica, como que sí, tienen razón, pero el problema es que no están en la Biblia y no se dan cuenta. Entonces dice Pablo en Colosenses 2:23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Aparentemente se ven como cosas sabias y tú los escuchas y uff, sí, yo no sabía que eso era pecado. Es que no lo es, está haciendo su artimaña, armando un argumento. Tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad se muestran humildes y en duro trato del cuerpo. Pero ¿cuál es el factor clave para saber que una doctrina es herejía y no es parte de la voluntad de Dios? Ahí dice, esas cosas no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ahí está la clave. ¿Cómo saber distinguir entre lo que es la doctrina de Cristo y una herejía? Cuando una herejía se muestra, si tú la pones en práctica, eso no va a tener valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, no te renueva, no te transforma, no te cambia, no te vuelve más espiritual por practicarlo. Un ejemplo ligero, porque sé que el tiempo ya se pasó. Hay quienes enseñan hoy día que es pecado que las mujeres usen aretes. Algunos enseñan eso, ¿no? Si una mujer se pone aretes es pecado. Y tú escuchas un sermón de estos personajes, tú escuchas una enseñanza de ellos y uy, al final como que te terminan convenciendo de que sí, eso está mal, porque tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. Pero ¿cuál es el quiebre, el punto débil de esas filosofías? No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y hagan el ejercicio, síganle la corriente. Una mujer diga, listo, no me voy a poner aretes porque según esta persona es pecado. No lo haga. ¿Será que cuando dejes de usarlos vas a dejar las enemistades, celos, pleitos, ira? O sea, tú podrás decir, desde que dejé de usar aretes ya no siento ira. El dejar los aretes cambió mi vida. No te cambia, no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Son herejías, son opiniones impuestas que tomaron el lugar de doctrina, pero no tienen validez. Así se detecta una herejía. Pablo los combatió, por ejemplo, los judíos que decían que era pecado comer carne de cerdo. Pablo les dice en 1 Corintios 8:8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. ¿Cuál era el argumento de los judíos hacia los gentiles para imponer su estilo de alimentación? El argumento claramente se ve ahí en 1 Corintios 8. Ellos hacían ver a los corintios que de esa forma iban a ser ¿qué? Aceptos ante Dios. Es que si comes como nosotros, Dios te va a querer más, vas a estar en más comunión. Esto es más loable, esto es más santo. Así funcionan las herejías. Pero Pablo claramente les dice que delante de Dios eso no cuenta. Pablo los combatió mostrando en 1 Timoteo 4, del 1 al 4, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en la etapa final del judaísmo, en los últimos días del judaísmo, iban a surgir algunos que iban a apostatar de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y por la hipocresía de mentirosos, usan malas escrituras, argumentan para enseñar doctrinas falsas, para imponer su opinión. Esos son herejías, que teniendo cauterizada la conciencia, miren las herejías, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. En el primer siglo surgió una secta llamada los esenios, que ellos por medio de sermones y discursos mostraban por qué era más santo el no casarse. Es que si no te casas vas a estar más dedicado a Dios. Y de ahí heredó eso la Iglesia Católica con su doctrina del celibato. Y si tú los escuchas, cómo defienden el celibato y escuchas la argumentación, esas cosas tienen cierta reputación de sabiduría. Pero el problema es que no tienen validez contra los apetitos de la carne. Y mandaban a abstenerse de alimentos. Claramente vemos que eso fue lo que hicieron los judíos. Miren lo que dice 2 de Pedro 2:1. Hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán ¿de qué forma? Encubiertamente, o sea, con sutileza, con artimañas, usando textos de la Biblia mal acomodados, van a introducir encubiertamente ¿qué? Herejías. ¿Qué son las herejías? Van a imponer sus opiniones
haciéndolas ver como si fuera doctrina. Herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hablemos de herejías actuales. Hay herejías de hoy día. En el primer siglo fue el judaísmo injertando sus herejías, los judíos imponiendo sus opiniones y volviéndolas como si fueran dogmas o doctrinas de Dios. Hay herejías actuales. Algunos enseñan, la mujer no use pantalón ni maquillaje. Eso es una herejía. La Biblia no lo condena. Pero si tú los escuchas dar un discurso sobre el por qué la mujer no debe usar pantalón ni maquillaje, uy, sí, tales cosas tienen cierta reputación de sabiduría, pero el problema es que no valen contra los apetitos de la carne. Eso no te renueva, es una herejía, pero la enseñan muchos, cosas que la Biblia no dice. Que la mujer debe usar velo, basados en una mala interpretación de 1 Corintios 11, pero tú los escuchas y con sus artimañas emplean con astucia las artimañas del error y te muestran que la mujer debe usar velo. Es una herejía. Están queriendo imponer su opinión sobre el asunto, pero no pueden verdaderamente con la escritura sustentarlo. Otros dicen, la cena es en una sola copa. Y ya hay división, ya hay sectas por esa herejía, porque a algunos se le ocurrió y su opinión era que se debía tomar en una sola copa, le pareció que era lo mejor y buscó argumentación bíblica y ve y escuchas esa clase de sermones y verás que quedas como que, uy, sí, tiene cierta reputación de sabiduría. Otros dicen, no puedes participar de ciertos días porque es pecado y escucha sus mensajes y verá que tienen mucha argumentación. Pero la Biblia dice en Romanos 14 que el que hace caso del día para el Señor lo hace y el que no para el Señor no lo hace y ambos son aceptos delante de Dios. Otros, tener televisor es pecado. Yo una vez escuché a un hermano decir eso, una predicación, y claro, uno quedaba como pensativo, el por qué es mejor no tenerlo, venda el televisor, regálelo, porque tenerlo es pecado, una herejía. Imponen sus opiniones y toman esas opiniones en lugar de la doctrina. Escuchar música es pecado. Hay más herejías hoy día. Muchos cristianos están envueltos en esta clase. Muchos pensaban que herejía era enseñar que el bautismo es por chorreamiento, que la fe sola salva, o que la mujer puede... Mire que hay muchas más cosas que son herejías y no nos damos cuenta. Otros dicen, ir al estadio de fútbol es pecado. Y escúchalos y verá que te hacen ver como que sí está mal, pero no tienen verdadera sustentación bíblica. Ir al cine es pecado. Participar de política es pecado. He escuchado a muchos decir eso. ¿Y con qué sustentación lo hacen? Con argumentación sutil. Ser abogado es pecado. Si estudias, estudia cualquier carrera, pero si estudias para ser abogado, si estudias derecho, es pecado. Por esto, por aquello. Eso es discutible, la Biblia no nos muestra claramente si lo sea o no, hay que discernirlo, pero cuando impones tu opinión y dices que es pecado y cortas la comunión, ya es una herejía. Otros enseñan, comprar local para la iglesia es pecado, las ofrendas no son para eso, hay un modelo, un patrón, esto, y arman sus estratagemas y dicen que es pecado comprarle un local. Y hermanos, la lista podría continuar, herejías, o sea, imposición de opiniones que toman el lugar de la doctrina. En los tiempos de Jesús, esta era la herejía más común. Se escandalizaban y decían, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Ay, qué pecado que no se lavan las manos. Mateo 15:2, léanlo en sus casas. Mire lo que dice Tito 3:10. Con esto termino. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Qué significa esa expresión causa divisiones? Prestemos atención acá, porque algunos creen que causar divisiones es generar discordia solamente o la limita. No, aquí la palabra griega, causa divisiones, es hairetikon, o sea, causante de herejías. Noten que jaire es la primer raíz, hairetikon corresponde a jairesis. Se deriva de la misma raíz griega, causante de herejías. Por eso otras versiones de la Biblia traducen así: reprende al que deforma el mensaje, después de 2 advertencias romperás con él. A esa persona que le encanta imponer su opinión, señalar a los hermanos
porque en su opinión cierta cosa es mala o buena y dice es que yo opino, yo pienso, eso es pecado, insinúa, está sembrando una herejía. Y la Biblia dice que los miembros de una congregación tienen que hacerle mínimo 2 llamados de atención, una y otra vez. Pero si después de eso quiere seguir imponiendo su opinión y volverla doctrina, entonces la Biblia manda a que sea cortado de la comunión. A herético, esta versión traduce así, a herético hombre, después de una y otra amonestación, evita. A hombre hereje, la traducción de Pablo Beso, a hombre hereje después de una y otra amonestación, deséchale. Mis hermanos, hasta aquí el capítulo quinto, nuestra quinta parte de lo que son las obras de la carne en este seriado de lecciones acerca de la carta a los Gálatas. En la próxima lección seguiremos abordando el resto de obras de la carne que menciona ahí la carta a los Gálatas. Gracias por la atención que me prestaron. Que el Señor les bendiga.